Tras la llegada de los españoles al continente americano, establecidos en la zona insular, paulatinamente afloraba el interés por la parte continental. Así, hacia 1508, dos audaces aventureros, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, suscribieron en Burgos las capitulaciones que les adjudicaban las gobernaciones de Castilla del Oro y Nueva Andalucía en la llamada Tierra Firme en el continente americano. Lamentablemente, ambos personajes se perdieron en confusos enfrentamientos, sin cumplir sus propósitos de colonización y conquista. En ese escenario aparece la figura de Blasco Núñez de Balboa, intrépido personaje que, de acuerdo a las crónicas, en el territorio del Darién hacia 1511 fue uno de los primeros en recoger borrosas informaciones de la existencia de un mar al sur de donde se hallaban y, asimismo, informaciones de que en sus costas existía un reino de increíbles riquezas. Estas informaciones dadas por Panquiaco, hijo del cacique Comogre, excitó la ambición de Balboa y de los españoles. El descubrimiento del Océano Pacífico en 1513, llamado el Mar del Sur por Blasco Núñez de Balboa, y la posterior fundación de Panamá, convertida luego en la base de operaciones para emprender las exploraciones en pos del Perú, marcan un punto trascendental en el proceso de los acontecimientos. Revisando la información de los cronistas, veremos que, desde Panamá, ya en la segunda década de 1500, la difusión de noticias imprecisas sobre un reino lleno de riquezas hizo aflorar el ánimo por alcanzar aquel legendario reino del oro. Y, tras el intento inconcluso de Juan de Basurto, quien falleció intempestivamente, las primeras tentativas por alcanzar ese reino fueron llevadas a cabo por Pascual de Andagoya, quien, si bien avanzó leguas al sur, luego debió retornar a Panamá debido a razones de salud. En ese contexto aparecen Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, quienes, organizados, iniciarán expediciones orientadas al descubrimiento y conquista del Perú. Es necesario señalar que estudios históricos señalan que la empresa de Pizarro, Almagro y de Luque generó también el interés del gobernador Pedrarias, que ambicionaba una participación de las ganancias. Asimismo, en los convenios o acuerdos de la empresa conquistadora, se deja ver que Hernando de Luque fue más un testaferro de Gaspar de Espinosa que un socio de la conquista. El primer viaje de Pizarro se inició en 1524 con la aprobación del gobernador Pedrarias. Pizarro, venciendo penurias, avanzó por Chochama, Puerto Piñas, Puerto del Hambre, hasta Pueblo Quemado, donde tras un fiero enfrentamiento y con cierto botín, retornó al norte. Sin embargo, en alta mar se cruzó con el navío de Almagro, quien llegó hasta Pueblo Quemado esperando encontrar a su compañero. Allí fue sorprendido por los naturales y en el enfrentamiento Almagro perdió un ojo a causa de un flechazo. Aún así, repuesto, continuó más al sur recogiendo botines, para luego regresar en busca del compañero, encontrándolo en Chochama. Reunidos en ese punto, se determinó que solo Almagro regrese a Panamá, mientras que su socio esperaría en esa tierra. En Panamá, el gobernador Pedrarias mostró una actitud desfavorable ante el pedido de nuevos permisos que solicitaba Almagro.
pero la oportuna intervención de Hernando de Luque permitió cambiar de parecer al gobernador. Este Pedrarias, que desde un inicio estaba interesado en las ganancias de la empresa, no había aportado nada. En fin, dominado por la avaricia, renunció a las ganancias a cambio de 1.000 pesos en oro. Poco tiempo después, este Pedrarias o Pedro Arias Dávila sería cambiado por el nuevo gobernador, don Pedro de los Ríos. Arregladas las dificultades y obtenidos los permisos, Pizarro arribó a Panamá y allí los socios, ante los santos evangelios, celebraron el célebre contrato fechado en marzo de 1526, en el que se refería que De Luque había adelantado los fondos de la empresa hasta 20.000 pesos en barras de oro. Asimismo, comprometía la división del territorio conquistado en partes iguales, así como los tesoros, las rentas y los emolumentos. Y en caso de que faltasen a su compromiso, se obligaban a reembolsar a Luque sus adelantos. Para dar más fuerza al contrato, el padre de Luque administró el sacramento de la Eucaristía a los contratantes, dividiendo la hostia en 3 partes, una para cada uno. Los espectadores allí presentes se enternecían al ver la solemne ceremonia con que se consagraban voluntariamente estos hombres a un sacrificio que parecía poco menos que locura. En esta parte del estudio del descubrimiento del Tahuantinsuyo y considerando las cronologías, es necesario tomar en cuenta las referencias históricas que señalan que, en esos tiempos que serían de postrimerías del reinado de Huayna Cápac, un portugués llamado Alejo García, junto a una incursión guaraní, habría cruzado los límites del imperio incaico por la región de Charcas, arranchando oro y plata en los poblados de aquella zona. Si bien crónicas como las de Ruy Díaz de Guzmán y estudios como los de José Antonio del Busto refieren las correrías de este tal Alejo García, lo cierto es que no existe una fecha que con exactitud nos señale su presencia en la región de Charcas, pero se estima que ello se habría producido entre 1522 y 1525. Años después, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Domingo Martínez de Irala oyeron de los indios del Paraguay el recuerdo de las correrías de este tal Alejo García. El segundo viaje de Pizarro se inició en 1526 y Pizarro y los españoles, con 2 embarcaciones, tras padecimientos, avanzaron hasta el río San Juan. Allí, tras lograr un buen botín, Almagro regresó a Panamá en pos de más refuerzos. Pizarro se quedó en San Juan y el piloto Bartolomé Ruiz siguió las exploraciones hacia el sur hasta la bahía de San Mateo. En su trajinar se encontró con una balsa de indios tumbesinos y además cruzó la línea equinoccial en esta parte del mundo. Desde allí regresó al norte. Reunidos en San Juan, Pizarro, Ruiz y Almagro, que regresó de Panamá, determinaron ir al sur, alcanzando la bahía de San Mateo, y anclaron en Tacames, donde hallaron un inmenso poblado con gente que ostentaba adornos de oro y piedras preciosas. Desde aquí, tras deliberaciones acaloradas, se determinó que Almagro regresase a Panamá y Pizarro se quedara en la isla del Gallo. Asimismo, posteriormente, Pizarro envió la otra embarcación, dícese con la intención de arreglar averías. En ese contexto desesperante, si bien se trató de evitar el envío de misivas para evitar divulgar la situación de las huestes, en un ovillo de algodón fue enviada una epístola con la famosa cuarteta: «Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero», que llegó a manos del gobernador Pedro de los Ríos, quien entendió los padecimientos de los expedicionarios. Se asume que tal epístola fue enviada por un tal Saravia y estaba firmada además por otros descontentos. Tras este suceso, Almagro fue impedido de salir de Panamá con nuevas provisiones y los expedicionarios serían conminados a regresar a Panamá, y para ello se envió a Juan de Tafur. Cumpliendo su cometido, cuando Juan de Tafur se aprestaba a recoger a los españoles que se hallaban en la isla del Gallo, Pizarro se negó, y siguiendo su ejemplo, 13 de sus soldados se mantuvieron firmes y fueron abandonados junto a él en esa isla.
Posteriormente, este grupo de 13 soldados españoles y una gran cantidad de sirvientes se trasladaron a la isla de la Gorgona. 7 meses después, Almagro y Bartolomé Ruiz volvieron con provisiones. Entonces, Pizarro continuó al sur. Atravesaron la línea equinoccial, alcanzando el Golfo de Guayaquil, y luego arribaron a Tumbes. Siguiendo su trayecto y ya en aguas peruanas, avanzaron hasta la desembocadura del río Santa. Teniendo la certeza de haber descubierto lo deseado, regresaron a Panamá. El Perú fue descubierto y se vendría la conquista.